esta parte del mundo en este proyecto de esta lancha. ¿Sale? Vamos a orar, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú eres un Dios que nos cuida, que nos ama, que nos guía, que nos corrige, Señor, en amor, que nos disciplina cuando esto es necesario, Señor, en nuestras vidas. Y Padre, yo puedo reconocer que estamos en buenas manos. Yo puedo sentirme, Señor, que tú nos diriges como a hijos, y eso nos da paz, nos da esperanza siempre, porque no escapamos, Padre, de tu gracia. Cada día, Señor, en medio de la circunstancia que estemos viviendo, Padre, tú siempre hablas oportunamente a nuestras vidas a través de tu palabra. Y estoy seguro que el día de hoy, a través del pasaje que vamos a leer, tú vas a edificar nuestros corazones, tú vas a avivar nuestra fe, y sobre todo nos llevarás a verte a ti, porque esa es la meta de toda predicación, exaltar a Jesús. Señor, ayúdanos con este propósito el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues continuamos nuestra serie en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o como algunos dicen, los Hechos del Espíritu Santo en la iglesia naciente. Abre tu Biblia, por favor, en Hechos 9. Y bueno, aquí en Hechos 9 nos encontramos con un evento muy relevante. ¿Por qué? Porque aquí Hechos 9 nos habla acerca de la conversión de uno de los enemigos más grandes de la iglesia del primer siglo. Aquí se explica a detalle, Lucas, el escritor, explica con lujo de detalle cómo fue la conversión de un hombre llamado, ¿cómo se llamaba este perseguidor? ¿Cómo se llamaba? Saulo, conocido tiempo después como el apóstol Pablo. Bueno, pues aquí estamos en este capítulo 9, y pues en este mismo capítulo Lucas va a hacer una transición muy interesante. Vamos a soltar temporalmente la vida de Saulo para retomar ahora la vida ministerial del apóstol Pedro. O sea, vamos a ver esta transición aquí. Mucho ya hemos escuchado acerca de Pedro, ya mucho que se ha mencionado acerca de él. Hemos leído mucho de cómo ha sido su ministerio de Pedro y de los apóstoles en Jerusalén. Bueno, pues vamos a retomar eso. Vamos a retomar o vamos a sumar pues a nuestro conocimiento todo lo que Dios hizo a través del apóstol Pedro, uno de los apóstoles más usados por el Señor en la predicación del evangelio y crecimiento de la iglesia. Pero previo a eso, yo quiero llevarte al verso 31. ¿Ya estás en Hechos 9? A ver, Biblia en mano, Hechos 9. Hechos 9, muy bien, muy bien. Hechos 9, verso 31, aquí hay una reseña. Lucas hace una reseña aquí, hace una reseña que pues previo al cambio de historias nos dice lo siguiente, es una nota importante. Verso 31 dice lo siguiente: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Otra vez, se acrecentaban fortalecidas ¿por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Fíjate que esta reseña concuerda con la intención que tiene Lucas al transmitirle a los lectores de su momento y a los lectores de nuestro tiempo. Les transmite la idea de que es el Espíritu Santo quien influyó en cada acontecimiento y personaje de la historia de la iglesia. Lucas es intencional en resaltar cómo es que el Espíritu Santo obraba a través de un Pedro, a través de un Saulo, a través de otros muchos apóstoles y la iglesia misma. Así es que esto es lo que Lucas trata de darnos a conocer. La historia de la iglesia no se puede concebir sin la presencia, el poder del Espíritu Santo en medio de ella. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Son historias inseparables. O sea, no podemos considerar la historia de la iglesia sin la intervención constante, el mover poderoso del Espíritu Santo. ¿Sabes? Esto es lo que vemos aquí claramente. Esa es la razón de este libro.
de este libro histórico como Hechos nos da a conocer que servimos a un Cristo vivo. ¿Cuántos están de acuerdo? Servimos a un Cristo vivo, ¿cierto? Servimos a un Cristo vivo que se manifiesta con poder en medio de su iglesia. Hechos definitivamente debe de avivar nuestra fe. Hechos avivan nuestra fe porque al nosotros leer acerca de todos estos milagros, de todo este obrar del Espíritu Santo en medio de los nuevos creyentes y cómo permanecieron a pesar de la persecución, nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes, a buscar al Señor, a seguir adorándolo sin importar las circunstancias. De hecho, nos lleva a creer lo que Dios puede hacer en nuestras vidas hoy, porque lo que Dios hizo en el pasado, ¿cuántos creen esto? Lo puede hacer el día de hoy, ¿sí? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así dice la palabra de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Dios hizo eso en el pasado, ¿cuántos creen que puede hacer cosas hoy? ¿Cuántos creen que Dios puede sanar hoy? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros el día de hoy? Mira, voltea a tu lado. Ese es un milagro. Esa persona que está a tu lado es un milagro en proceso. ¿Sí me explico? Es un milagro. ¿Por qué? Porque es un milagro de salvación, pero también es un milagro, ¿sí?, de transformación. Somos esa evidencia de que Dios es real, de que Dios es verdadero, ¿sí? Entonces, Hechos nos lleva en esa dirección. Bueno, vamos a ver aquí una lectura corta, unos cuantos versos del verso 32 al 35 primeramente. Hoy vamos a concluir este capítulo, pero estos versículos me hablan de cómo Dios usó a Pedro. Y es Lucas muy concreto, cambia la historia y ¡pum!, empieza a hablar de cómo Pedro fue usado para sanar a un hombre llamado Eneas y también resucitar a una discípula de Jesús en una ciudad llamada Jope que se llamaba Dorcas. Así es que, bueno, vamos a leer estos versículos. Vamos a ver primeramente la sanación de Eneas en esta lectura y después leemos la otra parte que corresponde a la resurrección de Dorcas. Verso 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas. ¿Cómo se llamaba? Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Yo quiero hablarte primeramente, antes de explicar cómo sucedió esta sanidad milagrosa en la vida de este hombre llamado Eneas. Quiero enfocarme un poquito, algunos minutitos, para hablarte del corazón servicial o corazón dispuesto de Pedro. Aquí vemos un siervo dispuesto. Pedro es ese siervo que se dispuso a servir al Señor plenamente, completamente. ¿Por qué digo esto? Porque aquí el verso 32 me está diciendo que Pedro estaba visitando a creyentes fuera del territorio de Israel, de Jerusalén. Aquí vemos cómo indirectamente Lucas nos está diciendo que Pedro, para esta etapa de su ministerio, pues tenía una visión mucho más amplia del reino de Dios. Le vemos pastoreando, le vemos visitando ahora fuera de Jerusalén. No sé si tú te recuerdes, pero anteriormente muchas personas viajaban de toda Judea, Samaria y otros lugares aledaños al territorio de Israel cuando escucharon que en Jerusalén se estaban haciendo milagros, y eran las personas yendo a Jerusalén. Ahora no vemos eso. Vemos a un Pedro entendido en lo que Dios está haciendo. Vemos a un Pedro visitando a esos creyentes que salieron de Jerusalén y se establecieron en otras ciudades en el territorio de Judá, sobre todo porque aquí es donde estaban estas ciudades, ¿sí? Lida y Sarón. Entonces es Pedro saliendo a visitar a los santos. Palabra santos, no te confundas, es un término que la Biblia usa para referirse a los creyentes, porque la palabra dice que una persona
que ha creído es un santo, en el sentido de que es apartado, ¿sí? Es consagrado para vivir para Dios, ya no para su voluntad. Sí, es separado del mundo para vivir en efecto y dirección de lo que es el reino de Dios. ¿Está conmigo esta mañana? ¿Sí? ¿Está despierto? ¿Tomó café? ¿Sí? Bueno, entonces es lo que vemos aquí. Vemos a un Pedro refiriéndose a la iglesia, o yendo a visitar a la iglesia que estaba fuera de Jerusalén. A leer aquí lo que vemos en el verso 32, vemos al ver a un Pedro sirviendo activamente y enfocado en pastorear a la iglesia. Sabes, yo no dejo de pensar en esa conversación que Jesús sostuvo con su maestro recién resucitado, con Jesús, ahí en el mar de Galilea. Cuando Jesús restaura a Pedro, él tuvo una conversación muy interesante. Y precisamente lo que vemos haciendo a Pedro ahora nos recuerda esa conversación. ¿Te recuerdas lo que Jesús habló con Pedro? ¿Te recuerdas que cuando estaban caminando por la costa, Jesús le dijo esto a Simón, o a Pedro le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Eso le preguntó Jesús, ¿verdad? ¿Y qué le contesta Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y cuál fue la otra respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta? Apacienta mis corderos. Dilo conmigo: apacienta mis corderos. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Apacentando los corderos. Estaba cumpliendo la labor de su maestro. Y así sucede 3 veces: pastorea y apacienta mis ovejas. Entonces Pedro como que sintió directamente en su corazón esa responsabilidad. El Señor me ha dado esta labor. Por eso es que vemos una mayor carga en Pedro, visitando las iglesias. Vemos un corazón pastoral muy, muy marcado en él, en esta etapa de su vida ministerial. Entonces le vemos solo, de hecho. Anteriormente siempre se acompañaba ¿con quién? Iban al templo. Cuando sanaron al cojo en la puerta de la Hermosa, ¿con quién iba Pedro? ¿Se recuerdan? ¿Con quién iba? Con Juan. Cuando lo metieron a la cárcel, ¿con quién iba? Con Juan. Cuando suceden otras cosas, ¿con quién iba? Con Juan. Ahora no está con Juan. Juan, ¿quién sabe para dónde se fue? No, ahora él se encuentra solo. Él se encuentra visitando a estas iglesias, pues ahora sí que fuera de la compañía de otro de los apóstoles. Y vemos que eso no le impidió para hacer lo que el Señor le había llamado a hacer. Aquí vemos un corazón dispuesto. Pedro es un siervo dispuesto. Y hablando de la disposición de Pedro, yo te quiero decir a ti el día de hoy: esta debe de ser una cualidad indispensable en tu vida y en mi vida. Como hijos de Dios, el disponernos para edificar a otros es algo que se nos marca una y otra vez en la palabra de Dios. Yo sé que el enfoque o la aplicación directa pudiera ser a aquellos que somos pastores dentro de la iglesia, y yo sé que habla mucho este versículo acerca de la labor pastoral que nosotros tenemos que hacer y la necesidad que tenemos de visitar a los creyentes constantemente, pero también me habla de esa disposición al servicio. Sabes, la Biblia nos lleva una y otra vez a esta labor. Hebreos 13:16. Hebreos 13:16. Fíjate lo que Dios te demanda a ti y a mí. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Qué tenemos que hacer unos a otros? Servirnos. Tenemos que estar dispuestos a servirnos. Continúa diciendo: porque de tales sacrificios agrada Dios. Romanos capítulo 4 verso 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua. ¿A la mutua qué? ¿Sí está bien esa traducción? A ver, Romanos 4 19 dice que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así es que eso es lo que tú y yo debemos de hacer, estar dispuestos. ¿Sabes por qué? Porque Dios se mueve en medio de los corazones que se siembran a favor de otros. La disposición al servicio, ojo con este principio, la disposición al servicio me coloca a mí o me permite a mí ver la mano de Dios actuando.
ver el poder de Dios actuando. ¿Está conmigo en esto? ¿Sí? ¿Es claro esto para ti hoy? Cuando yo me dispongo, me coloco en ese lugar para que yo pueda ser usado para ver el poder de Dios obrando en medio de su iglesia. Si yo no me dispongo, si yo no sirvo, me estoy privando de ver la mano de Dios actuar, de ver el amor de Dios en medio de nosotros. Así es que la verdad es que yo quiero disponerme, no sé tú, pero yo quiero disponerme para servir al Señor. ¿Cuántos están dispuestos a servir? ¿Dale? Promovemos en esta iglesia el servicio, pero no un servicio por obligación, un servicio con el entendimiento de que es algo que nos edifica y que debemos de edificarnos mutuamente. No lo hacemos con un enfoque incorrecto. El enfoque importa mucho. Así es que bueno, sigamos adelante. Vamos a ver la sanidad de Eneas. Verso 33. Ahí en Lida había uno que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Eneas. Yo nunca había escuchado este nombre fuera de la Biblia. Pero dice aquí que este hombre Eneas, ¿cuántos años tenía que estaba en cama? 8 años. 8 años que él se encontraba en esta condición de paralítico. Él tenía, no se dice qué tipo de padecimiento crónico le imposibilitaba caminar, pero sí se dice que este hombre era paralítico. Irónicamente, ¿sabes qué significa Eneas? Alabado, el digno de alabanza. Imagínate, el digno de alabanza postrado en una cama por 8 años. Y yo me hago una pregunta: ¿qué es peor? ¿Nunca haber caminado o caminar y después no caminar? Está complicado, ¿verdad? Lo digo por el otro caso de este cojo de nacimiento que tenía más de 40 años sin poder caminar bien. Y dependía, al igual que Eneas, dependía de terceros. En el caso de Eneas, imagínate la lucha interna, el hecho de recordarse cuando él trabajaba, recordarse cuando él hacía muchas actividades y ahora ya no puede hacer nada. Ahora, el hecho de que este hombre esté paralítico en esa condición en la que él estaba, es necesario que tú y yo recordemos que en aquel entonces no había las ayudas ni los medios que tú y yo el día de hoy tenemos. Una persona que está imposibilitada para caminar, tenemos sillas de ruedas, tenemos personas especializadas en el cuidado de este tipo de enfermedades, tenemos personas que rehabilitan, hay camas de hospital donde la persona, a pesar de su condición, puede estar cómoda, ¿cierto? Hay colchones ortopédicos. Yo te aseguro que Eneas no tenía nada de eso. ¿Sabes en qué estaba recostado esos 8 años? En una cama rústica, posiblemente de unos hilos por ahí, de madera, no sé, sin nada por abajo o algo, unas telas por ahí simplemente que le sirvieran como edredón o un poquito de soporte a su cuerpo. Pero sí entendemos la vida de Eneas, ¿verdad? O sea, la verdad, batallaba Eneas en su condición. Entonces, aquí vemos que este es el primer registro de sanidad efectuado sobre un creyente. No que sea el primero, pero es el primer registro que deja al descubierto una verdad. O sea, ha habido muchas sanidades a esta altura de Hechos, ¿cierto? Ha habido muchas personas que han sido sanadas, y entre ellas seguramente algunos creyentes. Pero Hechos o Lucas dice específicamente que este creyente en Lida y registra el caso y explica la situación. Es el primer creyente sobre el cual hay una sanidad, así específicamente por nombre y lugar y toda la cosa, ¿cierto? Entonces, esto me lleva a una verdad: los que caminamos con Cristo también enfermamos, ¿sí o no? Los que somos creyentes también somos afectados por las consecuencias del pecado. También nos afecta la enfermedad y la muerte, ¿sí o no? ¿Sí? Es un error y es una mentira el pensar que los que estamos en Cristo pues nunca vamos a padecer enfermedades. Aclaro, paréntesis, porque no quiero que se malinterprete esta expresión o esta frase. La Biblia nos habla de promesas, y claro que Dios nos evita muchos dolores, muchos sufrimientos cuando nosotros buscamos al Señor y no caminamos una vida pecaminosa. Claro que hay fruto, pero también eso no nos exime de que de vez en cuando nos dé gripa, nos enfermemos,
Igual si no tenemos buenos hábitos de alimentación, también nos vamos a enfermar, ¿cierto? ¿Nos enfermamos o no nos enfermamos? Sí, el creyente también está a expensas de la enfermedad. Toda la raza humana está expuesta a las consecuencias del pecado, como la enfermedad, la vejez y más tarde la muerte. Tanto las enfermedades como la muerte no distinguen raza, no distinguen condición social, no distinguen género, no distinguen ni siquiera pues tu fe. ¿Sí me explico? Todas las personas enfermamos, ricos y pobres. Todas las personas padecemos las consecuencias del pecado. Así lo dice la Biblia, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hay un caso muy sonado, ahorita ya no tanto, pero en su momento incluso controversial. ¿Se acuerdan de este personaje, Brian Johnson? Brian Johnson es un multimillonario que está obsesionado por la juventud eterna. ¿Sí? ¿Sí le suena el caso? Brian ha invertido mucho de su dinero, ha invertido millones de su lana para hacer estudios para mantenerse joven. ¿Sí? Ha hecho muchos trasplantes de plasma con su hijo y no sé qué tanto rollo ha hecho, pero el caso es que este cuate está empeñado en mantenerse joven. Y trata de evitar la enfermedad y trata de evitar la muerte y prolongar y dejar esto como un legado a la humanidad de he descubierto la cura para el envejecimiento, ¿no? Pues ¿qué crees? Hasta Brian Johnson se enfermó. Le detectaron una enfermedad gástrica irreversible y degenerativa. Entonces ya hay un reloj que está en contra. Hasta Brian Johnson se enfermó con todo su lana, con todo su deseo de no envejecer y no enfermarse. Y este cuate trae un sistema tan rígido de cuidarse y de ejercicio y de alimentación y no sé qué. Y yo digo, híjole, pues si hasta Brian Johnson se enfermó, pues ¿qué será de nosotros, no? Pero bueno, tan sencillo como ver que todos padecemos enfermedades. Este creyente en Lida se enfermó. Este tenía una parálisis ya por 8 años. En este tipo de escenarios nos hacemos las preguntas: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Yo me pregunto si Eneas llegó a cuestionarse eso. ¿Por qué me pasó esto a mí, Señor? Si yo caminaba, ahora entendamos esto, era un varón y como varón por ende tenía la responsabilidad de su casa. Y ustedes saben, los que somos padres, que somos comprometidos con esta responsabilidad de proveer, el martirio que es para nosotros el no estar haciendo lo que debemos de hacer, ¿cierto? ¿Cuántos papás responsables hay aquí de que nos corresponde a nosotros llevar el alimento a la casa? Y cuando eso no sucede, es un martirio para nosotros psicológicamente, ¿cierto? No sé si te ha pasado, pero batallamos mucho con eso. Entonces Eneas tenía toda esa lucha interna. Aquí es donde nos hacemos preguntas desde acá de este lado: ¿por qué a las personas buenas les suceden cosas malas? Hace poquito escuché la frase: ¿otra vez, Señor? ¿Otra vez estamos en esta condición? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué estoy batallando con esto? Y estás en medio de ese problema económico y estás en medio de esa enfermedad y no dejas de pensar: si yo te busco, si yo estoy contigo, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Y tratamos de culpar a alguien, tratamos de señalar a alguien, tratamos de encontrarle una explicación a las cosas. ¿Por qué estoy paralítico, Señor? Tras tanto tiempo, no sabemos si Eneas, al igual que el cojo en Hechos 3, había perdido su esperanza. Pero es normal que muchas veces se deje de orar por un cambio o un milagro. ¿Cuánto has sostenido tu oración por una condición en tu vida o por una persona en tu vida? ¿Cuánto necesitamos orar por una persona? ¿Cuándo se termina nuestra paciencia al momento de estar orando por una situación específica? ¿Sí me explico? Eneas tenía 8 años. Yo no sé si él seguía orando por sanidad o no, pero yo te quiero decir esta mañana que en Cristo hay esperanza. Solamente en Cristo hay esperanza. Estando con Él, Dios puede hacer cosas, nos sostiene o nos sana, pero siempre hay esperanza en Cristo Jesús. Es lo que yo veo aquí. Vemos
que solo Jesús puede revertir toda condición de vida de forma milagrosa. Pedro, al enterarse, hizo mucho más que animarle. Él se dejó usar por Dios. Necesitamos que tú y yo creamos al Señor lo que Él puede hacer. Necesitamos disponernos en fe para creer que Dios te puede usar para orar por un enfermo, para orar por un inconverso, para orar por una persona que está batallando con algún tipo de adicción. Tengamos fe, iglesia. Dios nos puede usar. Dios quiere obrar milagrosamente en las vidas de otras personas, pero ¿sabes qué? Dios nos va a utilizar a nosotros. Creo que muchas veces somos una limitante cuando no nos disponemos a hacerlo. Pero Pedro no hizo eso, no bloqueó la voluntad de Dios, se dispuso y fue un instrumento. Y le dice Pedro a Eneas: Jesucristo te sana. ¿Puedes decirlo conmigo? Jesucristo te sana. Otra vez, Jesucristo te sana. Ahora aplícalo a tu vida. Jesucristo me sana. 1, 2, 3. Jesucristo me sana. Jesucristo me sana. ¿Sí? Jesucristo nos sana. Jesucristo nos sana. ¿Lo crees? Yo vi como que muchos dijeron: bueno, pues déjalo, digo, a ver qué pasa. No. Tienes que creer esto. Jesús tiene el poder para sanarnos. Sí, pero es que tú no sabes lo que está batallando mi familiar. A ver. Sí, el cáncer es algo difícil. Pero creo o no creo que Dios tiene el poder para sanar. O sea, Dios no más te puede sanar una gripa y no puede sanar otra cosa. Dios no más puede revertir un problema que yo puedo curar con una pastilla, pero algo crónico, degenerativo, que ha estado ahí por años, Él no puede. No creo que Dios lo haga. A ver, ¿no crees que te lo merezcas o no crees que Dios tenga el poder? Hay veces que creemos que no lo merezco. ¿Crees que Dios no puede? Porque yo sí creo que Dios puede. ¿Por qué no lo hace? Bueno, hay otras razones, pero yo sí creo que Dios puede hacerlo. Ahora me someto a su voluntad, porque no es lo que yo quiero, es lo que Él desea hacer, y me tengo que someter a su voluntad. Pero yo sí creo que Dios tiene el poder para hacerlo, y voy a seguir orando en esa dirección, y no voy a limitar el poder ni la mano de Dios para que una persona venga a los pies de Cristo, y no voy a dejar de orar 5, 10, 15, 20 o 30 años, porque yo sé que Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Pero nosotros, nuestras oraciones, o cuando nosotros oramos por otras personas, no hay este peso y esta autoridad. Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida, ¿qué hizo Eneas? Agarra su cama y vámonos. ¿Sí me explico? O sea, es esa parte, ese escenario, es ese tipo de eventos que yo creo que tú y yo el día de hoy necesitamos, que se queden en nuestro corazón. Ahora, algo interesante aquí. Obviamente Pedro reconoce que el poder es de Dios. Pedro reconoce que solo en Cristo reside el poder para sanar y para transformar vidas. La escena demanda una acción también de parte nuestra de fe. Eneas actuó, Eneas escuchó y Eneas se levantó. Ahora, ¿qué habrá sentido Eneas? No lo sé, simplemente Dios le levantó. Pedro reconoce una vez más que no hay poder en él para hacer dicho milagro. Al igual que en Hechos 3, toda la gloria es atribuida a Cristo Jesús. Iglesia, tú y yo no podemos sanar a nadie. Tú y yo no podemos transformar a nadie. Toda la gloria y toda la honra es para Jesús. Es para nuestro Dios. Nunca se atribuya algo. Nunca crea que porque usted predicó el evangelio con elocuencia o habló de una manera muy especial a una persona y esa persona respondió: no es usted, es Dios en usted. Tú eres un instrumento, yo soy un instrumento. El poder viene de Dios. El poder viene de Dios. Como dice Pablo: yo planté, Apolo regó, pero quien da el crecimiento, quien hace el milagro, quien da salvación, quien da vida nueva es Cristo. Solamente Cristo. Entonces simplemente dispongámonos todos. Pedro está usando las mismas palabras usadas por su maestro cuando sanó a otro paralítico. ¿Se acuerdan? En Lucas y en Marcos 2:11 y en Lucas 5:24 y 25. Ahí hubo 4 amigos de una persona que estaba postrada también, y lo bajan por el techo.
Y Jesús dice estas mismas palabras. De hecho, en los 2 milagros vemos cómo Pedro imita totalmente a su maestro. Él utiliza las mismas palabras: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Le dice lo mismo que le dijo Jesús a ese paralítico, le dice lo mismo Pedro a Eneas: levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Muchos de nosotros, hablando de esos 8 años, muchos de nosotros, y avanzo rápido, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado o nos hemos rendido, en el peor de los casos, a seguir orando. 8 años son muchos años, son más de 2000 días orando por lo mismo. Y es natural que tú y yo menguemos. Es natural que pueda menguar la fe cuando estás orando una y otra vez, intensa o no intensamente, por una situación. Pero yo te quiero recordar que Cristo puede liberarte de esa condición que te ha mantenido estático por años. Hay personas que no superan un divorcio. Hay personas que no superan una ofensa y hay amargura en su corazón. Hay personas que no logran salir de esas heridas del pasado y caen en depresión y ansiedad, y tienen así ya tantos años que es parte de su carácter. Personas que son distinguidas como depresivas, personas que son presas de su ira. Esta persona es así, y ya todo el mundo identifica a esa persona como una persona negativa, amargada, que siempre está viendo lo negativo de los demás, que siempre está quejándose de la vida. Y hay veces que estamos estancados ahí. Y no digo que no hayamos orado: Señor, quítame este carácter, pero pareciera que cuando oramos más llegamos a multiplicar o a reflejar ese mal carácter que queremos que Dios nos quite. Y hay veces que decimos: ay, pero es que sigo siendo el mismo, la misma. ¿Cuántos de nosotros seguimos en esa relación dañina, estancados ahí, con esas malas influencias? ¿Cuántos de nosotros estamos en ese fracaso financiero por años y no salimos del hoyo económico? Y estamos como esos carros atascados en un montón de fango, y por mucho que aceleramos, y por mucho que volanteamos, y por mucho que queremos salir de ese lugar, simplemente no sucede nada. ¿Te ha pasado? 8 años fueron para Eneas. ¿Cuántos años puedes estar tú batallando con algo que has orado al Señor y que le has pedido: Señor, sácame de aquí? Yo te puedo hablar de mis años. Yo te puedo hablar de mis 10 años, más o menos, de un proceso difícil. No fue de la noche a la mañana, pero Dios tenía la última palabra en la vida de Eneas. Dios tiene la última palabra contigo el día de hoy. ¿Crees esto? Dios tiene la última palabra contigo el día de hoy. Y no se trata de que yo esté orando mucho o poco, se trata de que la voluntad de Dios se cumple y el nombre de Dios sea glorificado. ¿Sí me explico? Hay veces que pensamos que todo depende de nosotros. Es que no estoy pidiendo bien, es que no estoy orando bien, es que no soy tan intenso, es que no soy tan recurrente, es que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. O sea, sí oro, pero no hago estas otras cosas en mi vida, y andamos buscando 1000 razones. Ojo, Dios te demanda una vida de obediencia. Claro que sí. Pero simplemente busca al Señor, glorificarle en todo, y Él va a obrar. ¿Cuántas personas se han desanimado? Yo conozco muchos cristianos que han abandonado el camino y por años. Yo conocí de Cristo cuando yo era adolescente. Yo conocí de Cristo cuando estaba en la universidad y me alejé del Señor. Las malas amistades me llevaron a esto, aquello, y ahorita ya casado con 3 hijos, vengo otra vez a los pies de Cristo. ¿Sí me explico? Estoy buscando al Señor. No es tarde, no es tarde, no es tarde para venir y buscarlo a Él. Los milagros en la Biblia, aquí
y en el siguiente caso no son un fin en sí mismos. Me refiero a que los milagros son señales que nos dirigen a Cristo. Dice el verso 35: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dios usa tu vida transformada y los milagros que Dios está haciendo en tu vida para que otros vengan a sus pies. Eneas fue sanado. Dios utiliza a Pedro y camina, y todos se dan cuenta en esa ciudad, y todos se dan cuenta en una región o otra ciudad al lado llamada Sarón. Y bueno, cuando se enteran y saben lo que sucedió, vienen al Evangelio, vienen a los pies de Cristo, creen en el Señor, creen en el poder de Dios. ¿Sabes? Ese es el propósito de los milagros. Las señales seguirán a los que creen. Las señales tienen como fin dar testimonio de que Dios es real, Dios es verdadero. Iglesia, que comunidad cristiana dé testimonio de que Dios es real en nuestras vidas, que Dios está obrando milagrosamente en medio de nosotros, que nosotros podamos ver milagro tras milagro en nuestra vida. Sí, me explico. El corazón de Dios es que tú te levantes y yo me levante en fe, en medio de ministerios, en medio de predicar el Evangelio, en medio de ser plantados en esta ciudad. Yo veo muchos milagros sucediendo de conversión en este Valle de Zamora. Veo sanidades y veo que el Señor nos va a levantar en vidas transformadas, y muchos de tus familiares van a venir a los pies de Cristo. Sí, yo lo creo. Yo lo creo. Lo veo con mis ojos espirituales. Este lugar se va a llenar, el segundo servicio se va a llenar, y vamos a tener que construir otro territorio y se va a llenar también, y vamos a seguir enviando personas a las naciones, y vamos a seguir sembrando el Evangelio en esta ciudad y en otros lugares de México. Amén. Sí, yo lo veo y lo creo, porque esta es la voluntad de Dios. No porque yo lo vaya a hacer o tú lo vayas a hacer, no, es porque Dios lo quiere hacer, y yo creo eso. Yo creo eso. Finalmente tenemos otro caso, versos 36 al 39. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. ¿Cómo se llamaba? Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Verso 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Verso 39. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando sus túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Fíjate, aquí hay otra creyente. No se enfermó, no tenía un mal crónico. ¿Qué le pasó? Concreto, Lucas dice: enfermó y murió. Fin de la historia. Dorcas era una mujer que tenía un buen testimonio. Todos nos imaginamos a Dorcas, una mujer joven. La verdad es que tampoco dice la edad, pero esta mujer tenía un buen testimonio. Era ejemplar en la iglesia de Jope. Ella abundaba ¿en qué cosa? En buenas obras. ¿Y qué más? En limosnas, ¿verdad? Tenía un corazón muy generoso. Esta mujer era muy conocida porque tenía este testimonio. Usó sus talentos en la costura para bendecir a qué grupo de personas, a qué sector de la sociedad judía. ¿A quién bendecía? ¿A las qué? A las viudas. Porque ¿qué hacía ella? ¿Qué hacía? Cosía, ¿verdad? Ella simplemente las bendecía, o económicamente o financieramente, y cuando no podía hacer eso, o a la par de eso, también les ayudaba con sus ropas, con sus túnicas, se las cosía. Era una mujer que Dios usó grandemente en esta ciudad de Jope. Entonces vemos que el servicio constante en esta mujer, Dorcas, constituyó un estilo de vida. Así es que cuando Pedro le avisan de que ella está pues enferma, le notifican que pase con ellos, y cuando llega al lugar, las viudas pues le rodean, porque para el tiempo que llegó Pedro ya estaba muerta, y llorando estas viudas le dan a Pedro el testimonio de todo lo que ella había hecho por ellas. Yo no me imagino lo que sintió Pedro.
el cuadro conmovedor que recibió al ver el lugar donde la tenían, esa sala donde la estaban velando, pero simplemente fue conmovedor. Seguramente el corazón de Pedro se conmovió ante este gran lamento de la iglesia. El lamento de la iglesia demostraba algo: amaban a Dorcas, amaban a Dorcas. Yo siempre observo algo en los velorios, no sé tú, pero a mí me llama mucho la atención. ¿Cuántas personas asisten a un velorio? ¿Te ha pasado? Cuando tú ves a muchas personas en ese lugar, ¿qué piensas? ¿Era alguien muy importante? ¿Era alguien muy querido? ¿O era alguien con una familia grande? ¿Cierto? Pero resalta, cuando alguien parte y hay un ambiente de mucho duelo, tú dices, wow, esta persona era significativa o tenía familiares que son muy apreciados, ¿cierto? Porque hay veces que van los del trabajo, hay veces que van personas de vecinos y oye, falleció el hermano de tal o el papá de tal o el hijo de tal, y ahí está toda la comunidad o amigos, familiares y la iglesia misma, ¿cierto? Bueno, este era el caso de Dorcas. Toda la iglesia estaba en lamento. Algo que también que yo veo aquí es que Dorcas no esperó a tener las grandes sumas de dinero para ser usada por el Señor. ¿Sabes qué usó Dorcas? ¿Qué usó? Sus manos. Y yo sé que esto vamos a decir o podemos pensar que solamente se trata de las mujeres. Mujeres, utilicen sus talentos para hacer comida, para coser algo, para, no sé, con sus manos que son muy diestras. No, es para todos. No necesitamos tener en abundancia o ser ricos para poder pensar o decir que ahora sí podemos bendecir a alguien. No necesitamos tener riquezas para servir a otros. ¿Estás conmigo? Tú puedes servir con tus talentos, tú puedes servir a otros, edificar la vida de otros con el simple hecho de lo que el Señor ya te dio. ¿Sí? Y no estamos hablando de recursos materiales, netamente. Estamos hablando también de esos talentos inmateriales, como esas habilidades, como eso que el Señor ya te ha dado. No esperes ser rico para poder ayudar a otros. Y también, yo sé que no es el caso, pero la verdad es que lo estamos viviendo como iglesia. Y yo espero que esto sea algo que nos impulse cada día a ser más interesados, más generosos con los demás, con los que están en aflicción, con los que están padeciendo tribulación. Como iglesia, como ustedes saben, hemos estado orando por la hermana Vanessa. Y no quiero dar nombres porque no quiero hacer sentir mal a las personas que no pueden estar en esta lista, pero simplemente voy a decir lo siguiente: hay muchas hermanas que se han dispuesto a hablar por teléfono, a hacerse presentes en su momento en el hospital y ahora hacerse presentes en su casa, porque Vanessa ya está en casa y sigue su proceso. Le dieron varias, su pierna es este lado, su pierna se fracturó en 4 y la mano en tres partes. Entonces trae clavos aquí, trae placas acá y es un proceso muy difícil, muy doloroso y muy largo. Pero ¿sabes qué me animó mucho? Ver hermanas ahí en su casa ayudándole a hacer el aseo, ayudándola a bañarse, ayudándola a cocinar. Y he escuchado de hermanos que han sembrado también para esta situación. Ahora, menciono este caso, pero también sé que hay otros casos. Y creo que como iglesia, espero me entiendan el punto, que Dios nos mueva en este corazón generoso. Cuando alguien fallece, muchas veces se espera que el pastor es el que tiene que ir, y tenemos que ir y lo hacemos de todo corazón. Pero a mí me anima mucho cuando yo llego a ese velorio y veo gente de la iglesia y digo, wow, en la iglesia sabemos tener comunión unos con otros y estamos dispuestos a sembrarnos en la necesidad, en el servicio cuando esta persona está sufriendo, ¿cierto? ¿Me doy a entender con esto? ¿Sí? Iglesia, levantémonos en este corazón. Dorcas era una mujer amada y la iglesia sintió mucho su muerte. La iglesia se dolió con su muerte. Y aquí es donde viene el milagro. Verso 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró:
y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Dale esa ofrenda de palmas fuerte a nuestro Dios. Yo no sé si a ti te emociona algo así, pero yo veo que Dios puede levantar a los muertos. Dios utilizó a un Pedro para levantar a esta mujer de la muerte, para resucitar a esta mujer a vida nuevamente. Y lo hizo el Señor, ¿verdad? Lo hizo el Señor. Lo hizo el Señor. Pedro nuevamente vio el poder de Dios. Aquí es la primera resurrección que sucede después de la resurrección de Jesús. De hecho, hay otras resurrecciones más adelante, aquí mismo en el libro de Hechos, pero esta es la primera. Después de que Cristo murió en la cruz, fue resucitado y ascendió a la presencia del Padre. De hecho, es la primera resurrección hecha por uno de los apóstoles. Así es que, ¿sabes? Esto nos rompe toda imposibilidad en nuestras mentes. Dios puede usarnos. Dios puede usarnos de esta manera. Aquí vemos que Pedro repite el mismo patrón que Jesús en la resurrección de la hija de Jairo también. Al despejar la habitación, Pedro simplemente le dice a Dorcas las mismas palabras que Jesús le dijo a la joven: Talita cumi, que significa levántate, joven, levántate. Y se cree que fueron las mismas palabras que Pedro usó: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y se incorporó y fue presentada a los santos y a las viudas. Imagínate el corazón de las viudas. Imagínate la expresión de esas mujeres. Imagínate lo que sucedió en su corazón. Iban a tener a su amiga, a esa hermana que querían mucho por mucho más tiempo. No sabemos cuánto, pero ahí estaba de pie nuevamente. Wow. Ponte de pie, por favor. Dice el verso 42, y cierro con esto: y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Nuevamente tenemos el efecto de este milagro de resurrección en la ciudad de Jope, y muchos creyeron en el Señor. Dios nos da vida nueva para que otros vengan a los pies de Jesús. Dios te transforma para que otros viendo tu vida crean en el Señor. Dios quiere usar tu vida como un testimonio de que Dios puede transformar sus vidas también, ¿cierto? Dios es el único que hace la obra en nuestras vidas. Dios puede transformar tu situación. Y cuando Dios lo haga, por muy alejado que tú creas que esto está de tu realidad, eso lo usará para que otros vengan a sus pies y seamos tocados por el cielo, y seamos esos embajadores o instrumentos para que otros vengan a los pies de Jesús. ¿Cuántos creen esto? ¿Sí? Vamos a orar. Señor, danos fe. Ayúdanos a caminar cada día de nuestra vida por fe y no por vista, Señor. Padre, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Señor. Ayúdanos a creer lo que tú puedes hacer, Señor. Ayúdanos a caminar en tus fuerzas, no en las nuestras. Ayúdanos a ver, Señor, tu poder en medio de toda imposibilidad humana, Padre. Ayúdanos a creer, Señor, en medio de estos escenarios, Señor, que sucedieron en la iglesia naciente. Padre, yo te pido porque haya milagros el día de hoy. Yo te pido por sanidades, yo te pido por milagros de provisión, yo te pido por milagros, Señor, sucediendo en medio nuestro. Padre, pon en nosotros esa verdadera fe para creer, Señor, que tú das vida a los muertos, que tú resucitas a los muertos, Padre, a través de tu iglesia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que en Zamora, tu iglesia, Señor, Comunidad Cristiana y las demás iglesias representadas en este valle, Señor, podamos caminar en esta fe, en esta disposición como la tuvo Pedro.
Padre, quítanos, depúranos, Señor, de toda incredulidad, depúranos de toda apatía, indiferencia, Señor. Padre, trae corazones sobre nosotros, Señor, llenos de fe. ¿Por qué no tomas un tiempo y le rindes al Señor esa situación? Yo quiero dar tiempo para que tú ores al Señor de manera personal. Ora al Señor en este momento. Intercede por esa situación que ha estado ahí por años. Quizás tu esposo, tu esposa o tus hijos no quieren nada con el evangelio. Ponlo delante de Dios. Tal vez tu esposa, tus hijos te han dejado de hablar. Ponlo delante de Dios. Tal vez tu vida financiera no está bien. Ponlo delante de Dios. Tus emociones te arrastran a una depresión constante, ansiedad, y hay un desorden en tus emociones. Ponlo delante de Dios, pero ponlo con fe. Señor, sáname. Señor, sáname. Yo creo en las palabras que Pedro le dijo a Eneas: Jesús te sana. Señor, tú me sanas. Tú quitas toda condición, Señor, que no te glorifica en mi corazón, en mi vida, Señor. Tú eres el que sana mi corazón. Tú eres el que quita toda amargura. Tú eres el que quita todo temor, Padre. Tú eres el que trae libertad. Tú eres el que trae sanidad, Señor, a mis emociones. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos, sigue orando. Sigue orando. Sigue orando. Sigue orando ahí en tu lugar.